Bueno, muchas gracias por su participación, fueron excelentes ponencias. Bueno, ya nada más como para redondear aquí alguna última perla o alguna otra cosa que quisieran agregar aparte de sus presentaciones a los ponentes. Por ejemplo, podemos empezar con Ana, que fue la primera en presentar defectos congénitos. Ana, ¿tienes alguna última perla para el auditorio? Sí, claro que sí, Gerardo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, únicamente, como les mencionaba en la plática, recordar las bases embriológicas para poder identificar cada uno de los defectos anatómicos congénitos y principalmente creo que donde más nos peleamos es en la diferenciación entre criptoftalmos y anquilobléfaron. Recordar que anquilobléfaron tiene anexos y que el globo ocular va a estar sano atrás de esto y que en criptoftalmos, por el contrario, el ojo va a estar mal formado y no va a haber anexos. Y la otra confusión, coloboma y criptoftalmos abortivo, donde criptoftalmos hay sin bléfaron, y esto para una planeación quirúrgica es muy importante, corregir tanto la mela anterior como la mela posterior. Perfecto. Y nada más una pregunta, Ana. ¿Hay alguna contraindicación para tratar ese tipo de defectos en el momento en el que se detectan? O sea, ¿tenemos que esperar algún tiempo especial para poder tratarlos o se puede hacer de forma inmediata en cuanto el niño está estable? Yo creo que se puede hacer lo más pronto posible, sobre todo aquellos defectos donde haya exposición corneal. Muy importante siempre corregir la superficie ocular, colocar cámaras húmedas y en el momento en el que el niño lo permita, se puede hacer la corrección. Sin embargo, es importante comentarle a los padres que es probable que vaya a necesitar varias cirugías, pero sí se puede hacer pronto. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana. Ahora pasamos a Tamar porque Rubén creo que no pudo conectarse. Tamar, muchas gracias por tu presentación, muy buena como siempre. Y creo que para el oculoplástico, el real dolor de cabeza en ese tipo de tosis son las que se presentan con la miastenia gravis. Entonces, ¿tienes ahí también alguna última perla o algún último comentario como para poder diagnosticar de forma adecuada estos casos? Bueno, yo creo que todo empieza desde el interrogatorio. La fatigabilidad y la variabilidad son datos muy característicos en la tosis por miastenia y el paciente a veces no lo refiere tanto así, pero nosotros podemos desencadenar en el consultorio esta fatigabilidad pidiéndole que sostenga la mirada hacia arriba y viendo cómo hay cambios en la apertura palpebral o con la prueba del hielo. Obviamente, las pruebas confirmatorias como la prueba de estimulación repetitiva o la presencia de anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, pues son confirmatorias, pero en el consultorio nosotros podemos sospecharlo bastante haciendo esas pruebas antes de tomar alguna otra medida, porque con relativa frecuencia me llegan pacientes con este diagnóstico que fueron sometidos incluso a cirugía. Entonces es bastante lamentable porque, bueno, el solo interrogatorio y buena exploración hubiera evitado tener ese desenlace. Obviamente, el paciente, días después del procedimiento quirúrgico, pues nos damos cuenta del diagnóstico real. Creo que vale la pena siempre en el consultorio hacer estas pruebas, que si bien llevan un poco de tiempo, nos van a ahorrar grandes problemas. Perfecto. Y entonces, ¿qué tan necesario será realmente hacer la prueba del endrofonio o, por ejemplo, la Pilidostigmina. electromiografía? Sí, Ajá. hidrofonio no hay en México, pilidostigmina es oral o también se puede usar intramuscular y hay un retardo un poco en la respuesta. Con el hidrofonio la respuesta era en unos cuantos segundos. No es necesario, sin embargo, sí se puede hacer, incluso los neurólogos o nosotros mismos hacemos una prueba terapéutica, o sea, le damos vestinona al paciente que tome y mejora su tosis y bueno, pues eso es un dato clínico que puede ayudar a confirmar el diagnóstico, pero no es indispensable realizar esta prueba terapéutica. Simplemente con las pruebas del consultorio y hacer la prueba de anticuerpos antirreceptor de acetilcolina y estimulación repetitiva se confirma el diagnóstico y el paciente debe ser sometido a tratamiento, que eso es también otra gran controversia. El tratamiento puede ser con la piridostigmina como tal, pero también pueden darse esteroides o inmunosupresores y eso también ya es motivo de otra conversación, pero al menos el oftalmólogo debe sospecharlo
para evitar tomar malas decisiones. Perfecto, muchísimas gracias, Tamar. No, a ustedes por la invitación. Gracias. Seguimos con Linda. Linda, muy buena plática. Hay muchos de estos casos que generalmente durante el transoperatorio se logra una buena posición del párpado cuando hay retracción, sobre todo, por ejemplo, por tiroides. Y en el posoperatorio hay una retracción. Entonces, ¿qué nos puedes decir o cómo podemos manejar ese tipo de casos de forma temprana para mantener ese éxito que vemos en el transoperatorio y que no siempre permanece así ya después de la cirugía? Primero que nada, es muy interesante eso porque sí, si no haces nada puede volver a haber una retracción. Entonces, primero sobrecorregir, hay que sobrecorregir más de lo que tiene, multiplicar por 3 la retracción que tiene con el tejido que le vas a poner en caso de que le pongas tejido, y en caso de que no, igual, sobrecorregir y dejar el punto de Frost. Dejarlo 10 días, yo lo dejo de 10 a 15 días. Si es bilateral, le pido al paciente que en el día, cuando haga sus actividades, se puede pegar el punto de Frost en la frente, pero todo lo que se pueda del día, jalarse el punto de Frost y dejarlo. Y a los 15 días más o menos le quito el punto y estar revisando al paciente el primer mes con frecuencia, porque si ves que empieza a retraer, ya puedes hacer algunas cosas como ejercicios de jalar el párpado o si es necesario reintervenir, pero no es lo ideal, ¿no? Pero estar revisándolo muy estrechamente. Ok, muchas gracias, Linda. También muy buena presentación. Y Pablo, finalmente contigo tenemos una pregunta del público y una que yo te quería hacer. También muchas gracias por estar con nosotros desde Ecuador y por compartirnos tu tiempo. Yo te quería preguntar, Pablo, hablaste de los cantos. Yo creo personalmente que el manejo de los cantos es como lo que nos caracteriza como oculoplásticos, ¿no? Muchos médicos, a veces estéticos, a veces de otras especialidades, se animan a hacer blefaroplastías, pero creo que realmente el encanto del oculoplástico es en el manejo del canto. Tú a todos tus pacientes que haces blefaroplastía, ¿agregas algún procedimiento para mejorar la tensión de los cantos? ¿Y por cuál te inclinas más de todos ellos? Te diría que no a todos, dependiendo de la patología y la cantidad de laxitud y la elasticidad de los párpados inferiores. Para tocar los cantos, esos dos parámetros tienen que estar alterados, pero el paciente que es por primera vez que viene a operarse de cirugía plástica de párpados, yo te diría que en el 50% de los casos toco los cantos. Ahora, el paciente si viene ya con algún problema funcional, un scleral show, una tosis de párpado, una triquiasis, un entropion o algún problema que la anatomía del canto está alterada, pues en el 100% de los pacientes lo hago. Depende de cada paciente, pero a grosso modo, en el 100% de los pacientes reviso cómo está el canto en el consultorio y en el 100% de los pacientes, así sea un objetivo de la cirugía, solamente estético, en el 100% de los pacientes reviso cómo está el canto una vez que terminé mi cirugía y solamente tengo que cerrar piel, reviso cómo está la tensión del canto externo. Y ahí decido qué hacer. Ok, perfecto. Eso Oye, sería. Pablo, y nos preguntaban del público, ¿qué haces con los pacientes que se vuelven adictos a la cirugía plástica? Si has tenido este tipo de casos y cómo los manejas. Claro. ¿Quién no los ha tenido? Hay varios test psicológicos que uno puede tener impresos en el consultorio para hacerlos. El primer tip, que después de varias charlas de este topic muy polémico, como tú lo dices, Gerardo, es que nunca apresurarse a operar al paciente, tener al menos unas 3 o 4 charlas o consultas bien largas con fotos, con pre, con post de pacientes, ejemplos para que el paciente vea. Y sí o sí tener una de estas encuestas impresas en consultorio para que el paciente lo haga. Y siempre a mano el teléfono de algún psicólogo o psicóloga amiga para tener esta paciente en resguardo. Ok.
Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a finalizar esta mesa redonda para pasar al módulo de oncología. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias.